Bueno, esta parte que se va a ver ahorita es con respecto a la práctica. Yo les platiqué, vuelvo a repetir, antes de irnos de vacaciones se tuvo una sesión virtual y ahí se platicó cómo se iba a manejar la práctica. Entonces, si a estas alturas no han visto el video, revísenlo. No es nada complicado. La práctica realmente es muy sencilla, pero lo interesante es cómo se van a manejar los resultados, que de hecho es lo que vamos a platicar ahorita. En sí, la práctica de laboratorio se conoce como difusividad de gases. Yo, en esta parte de difusividad de gases, yo le cambiaría un poquito como difusividad de líquidos. Pero el punto es muy sencillo. Saber qué tiempo tarda en volatilizarse cierta sustancia líquida que sea muy volátil. De hecho, lo que se va a trabajar es que sea muy volátil. Por ejemplo, alcohol es muy volátil a temperatura ambiente, gasolina es muy volátil a temperatura ambiente, acetona, etcétera. Entonces, ustedes pueden trabajar con algún tipo de esos líquidos que sean volátiles. Tal vez entre lo peligroso y lo fácil podría ser alcohol. O sea, no es muy peligroso y es fácil de comprar o de conseguir. Y acetona, que me imagino que muchos de ustedes, bueno, si se logran pintar, por ejemplo, las uñas, pueden ustedes ahí tener. Van a trabajar con dos líquidos, por eso les estoy hablando del alcohol y de la acetona, que sería lo más común. Pueden utilizar otro tipo de líquidos, sí. Algunos compañeros en semestres anteriores trabajaron con un poquito de gasolina, pero es más peligroso, ¿no? Tampoco vas a utilizar mucho volumen. Bueno, ¿cuál es el punto de la sesión? ¿Cómo vas a manejar la parte de los resultados que tú vas a obtener? Por ejemplo, aquí el objetivo es calcular el coeficiente de difusividad binaria. Nosotros lo hemos venido haciendo en problemas propuestos. En el problemario también ya lo han calculado. Por ejemplo, una mezcla de dióxido de carbono con aire, una mezcla de dióxido de carbono con oxígeno, etcétera. Nosotros prácticamente lo que vamos a determinar es el coeficiente de difusividad binaria del solvente o del líquido que vamos a trabajar con aire. Prácticamente así es como lo vamos a poder ver. El cálculo de difusividad binaria de una mezcla de vapores de alcohol, por ejemplo, y aire, o vapores de acetona y aire. Entonces es ahí donde nosotros vamos a trabajar ese cálculo. ¿Cómo se obtiene? Tal vez se difiere un poco con la parte de las fórmulas que han visto. Sí, tal vez ustedes si observan, no se parece mucho a las fórmulas que hemos trabajado. Observen bien. Pero esta es la fórmula ya a nivel práctico. Viene de asociar varias fórmulas, pero el punto es este. En específico, esta es la fórmula. ¿Qué significa cada punto? Esto es la difusividad el coeficiente de difusividad binaria. Y aquí tenemos la primera variable, que en este caso es la densidad del líquido. Este valor tú lo vas a considerar como la densidad del líquido. Tal vez vengas y digas, bueno, a nivel práctica, ¿cómo obtengo la densidad del líquido? Pues recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen. Ustedes tienen que agarrar un volumen conocido, 5, 10, 15, 20 mililitros de líquido, y lo pesan. Y sacan la relación de densidad es igual a masa sobre volumen. Otra cosa, pueden conseguir el líquido, por ejemplo, mañana o pasado, pueden ir al laboratorio, miden un volumen de 5 mililitros, por ejemplo, le piden permiso al del laboratorio y lo pesan.
y de ahí ya tienes tú la relación masa sobre volumen. Nada más vienes y lo divides y te va a dar la densidad. Entonces, este valor es la densidad del líquido. ¿En qué unidades lo vas a manejar? En gramos sobre litro. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? De acuerdo a la fórmula, tienes esta variable que dice C subíndice MB. En este caso, se refiere más que nada a las concentraciones. Y en sí, la fórmula para obtener CMB es esta. ¿Sí? Esta es la fórmula. Que deriva a partir de otras variables. Jóvenes. Entonces, observen bien que esta variable se determina a partir de estas variables. Donde nosotros prácticamente hay que determinar esto que se conoce como CB subíndice 2 y luego CB subíndice 1. ¿Y cómo se obtienen estos? Vamos a partir primero de obtener CB subíndice 1. ¿Cómo se obtiene? La fórmula es la siguiente. 1 menos la constante de gases ideales por la temperatura por otra variable que ahora le llaman CA subíndice 1 entre nuevamente la constante de gases ideales por la temperatura. Tú dices, voy a determinar CB subíndice 1, pero necesito conocer CA subíndice 1. Entonces, ¿cómo obtengo ahora esa variable? Aquí la observamos. Que viene siendo igual a la presión A subíndice 1 entre la constante de gases ideales por la temperatura. Y te preguntarás, ¿qué viene siendo esta variable de presión A subíndice 1? Es lo que se conoce como una presión de vapor de líquido. ¿Sí? Entonces vean que es una secuencia de cálculos. Para obtener esta, yo necesito obtener estas dos. Pero para obtener, por ejemplo, esta, necesito obtener primero esta. Y para obtener esta, necesito determinar presión de vapor, la constante de gases ideales y la temperatura. Aquí, las dos variables, como la constante y la temperatura, pues prácticamente la constante ya está determinada. Esa la buscas en una bibliografía. Incluso yo ya te la doy para que ya no la busques. Es esta, mira. 0.082 atmósferas litros mol Kelvin. ¿Cuál es la temperatura? La temperatura es la temperatura experimental. Es decir, el día que tú hagas esta práctica, vas a tomar la temperatura, vas a decir, bueno, si empiezo, por ejemplo, a las 11 de la mañana, tomas una temperatura. Y tal vez después de una hora tomas otra temperatura. Y después otra temperatura. El tiempo que dure tu práctica, tal vez tú registres unas 5 o 4 temperaturas y sacas un promedio. Y esa va a ser tu temperatura experimental. No va a ser ni la inicial ni la final. Trata de buscar de una manera que tomes diferentes temperaturas, tal vez a una hora después de que inicia tu práctica. Entonces, probablemente la práctica dure unas 4 o 5 horas. Y entonces tú vas a sacar un promedio de esas temperaturas. Aquí el punto sería cómo obtener esas temperaturas. No sé si tengan en casa algún tipo de de termómetro, o piden en el laboratorio un termómetro, se lo llevan, o consiguen un termómetro afuera, etc. ¿Me explico? Pero sí deben de registrar al menos unas temperaturas en diferentes tiempos para que saquen un promedio y eso va a ser tu temperatura experimental. ¿Me explico? Ok, y repito, la otra variable es la constante. La constante pues igual no la vas a buscar, ya te la estoy dando. Entonces sería la constante por la temperatura experimental que tú tengas ese día de la práctica. Ahora bien, te faltaría la presión de vapor, ¿verdad? ¿Cómo obtienes esta presión de vapor? A partir de esta ecuación. Observen bien. Esta presión de vapor considera lo siguiente: unas constantes que se conocen como constantes de Antoine. Estas constantes de Antoine, que es A, B y C, las obtienes de tablas. Ok, entonces, repito,
De aquí tú necesitas determinar la presión de vapor porque las de abajo tú las vas a conocer. Esto lo obtienes de la bibliografía, la constante R, y la temperatura pues va a ser el día que tú hagas el experimento. Lo que debes de determinar es la presión de vapor del líquido. ¿Y cómo lo obtienes? A partir de esta fórmula. De aquí, ¿qué es lo que necesitas investigar? Las constantes de Antoine. Es decir, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Esas ya hay tablas. Si tú dices, voy a trabajar con alcohol etílico o etanol, buscas en internet constantes de Antoine del alcohol etílico o de la acetona y tienes que encontrar una tablita donde va a venir el valor de A, B y C. Algo adicional a esta fórmula es este valor, la T, que es la temperatura a la que tú vas a trabajar, la temperatura experimental. Entonces de aquí tú necesitas esos tres valores, A, B y C, y también la temperatura, otra vez. Y con estos valores tú ya obtienes lo que se conoce como la presión de vapor de ese líquido. ¿Cómo se obtiene? Miren, vamos a suponer, de hecho voy a hacer el cálculo aquí, nada más para que vean cómo se hace en la calculadora, porque luego ustedes, bueno, no ustedes precisamente, sino los chicos cuando han hecho este cálculo se equivocan. Vamos a suponer que el valor de A vale 10, que el valor de B vale 20 y el valor de C vale 30. Y la temperatura vale 30. ¿Cómo se calcularía? Observen bien, jóvenes. Yo tendría que poner aquí Shift, por ejemplo, y 10, porque es una base de 10. Significa que el cálculo de arriba de A, B, C y T se va a convertir en potencia. Por eso manejo 10 a la lo que resulte. Por ejemplo, aquí sería 10, sería así, 10 menos lo que resulte de B. Por ejemplo, B vale 20. Y todo eso dividido entre lo que resulte de sumar la temperatura, pensando que vale 30 más 30. Entonces, así es como quedaría el cálculo. 10 a lo que resulte de restarle 10 menos todo lo demás. Y le doy igual. Ah, bueno, permítame. Creo que le dejé una, No, creo que le faltó un... No, creo que le faltó un paréntesis. No, en el otro. En el otro. Ay, con este... No, con la flechita, pues. Quítale eso. Póngale hasta el otro. No, está bien. No, falta otro. Aquí faltó uno, no creo. No. Falta otro. No. Ya lo borré. A ver, lo voy a borrar otra vez. Sería, a ver, sería así. Esto sería elevado menos así. Y aquí dijimos que era 20 entre lo que resulte de 30 más. Ya se salió. Vamos a empezar a hacer todo otra vez. Le pongo Shift 10. Sería así. Ahí está. Esto es lo que vale A. Menos lo que resulte de dividir, por ejemplo, que B vale 20. No voy a cerrar paréntesis. Entre lo que resulte de la sumatoria de 30 más 30 sería 60, por ejemplo. Cierro y cierro. Tendría que dar. Ahí está. ¿Se entiende esto? Obviamente esto no viene siendo porque generalmente son valores muy pequeños, son de 1, de 2, ¿sí? Y este sería el valor, la presión de vapor. ¿En qué unidades se obtiene la presión de vapor? En este caso, la misma tabla te tiene que decir, por ejemplo, en este libro, a ver si lo encuentro rápido, que sería, a ver, libros,
sería de operaciones unitarias. Creo que en esta parte. Porque aquí viene, ajá, aquí están los valores, miren. Nada más que estos valores son muy viejitos, por eso yo diría que este libro ya no lo ocuparíamos, los datos, porque es un libro muy viejito. Pero aquí están, miren. ¿Me vieron? Constantes de Antoine. Y aquí mismo te dice que si tú utilizas los valores de A, B y C, cuando tú generes este cálculo, la presión te va a dar en milímetros de mercurio. Por ejemplo, si estuvieras trabajando con acetona, bueno, no creo que venga aquí acetona, pero pensando que... Ah, sí, mire, sí viene, aquí está. Vale, por ejemplo, A vale 7.02447, B vale 1161 y C vale 224. Esas serían las constantes. Pero si tú buscas en internet, de hecho yo le encontré valores más actualizados. Déjenme ver si lo descargué. Creo que son estos. Ah, sí, miren. Esto lo pueden encontrar en internet. Pueden buscar en internet como constantes de Antoine en hojas de Excel y les va a dar esta hoja. Y aquí ya no tienen que hacer ningún cálculo, solo tienen que ponerle a la temperatura que van a trabajar, por ejemplo, vamos a poner que 30 grados, y el compuesto o la sustancia, en este caso yo elegí el 107, vamos a ver quién es. Aquí está, mira, es la acetona. Entonces nada más vienes, encuentras esta hoja de Excel, le pones 30 y le pones el número de sustancia, en este caso la acetona es el número 107 y ya te da el valor, mira, aquí está, la presión de vapor. Nada más que te lo da en milímetros de mercurio o en bar. Si nosotros agarramos los valores, estos que están aquí, y los sustituimos en esta ecuación, nos tiene que dar este valor, ¿sí? Sería algo así, miren. Tendríamos que ponerle shift 10 paréntesis. ¿Cuánto vale? Por ejemplo, A vale 7.2316. 2316. Y todo eso menos B. ¿Cuánto vale B? 1277.03. Y todo eso entre lo que resulte de sumar temperatura y el valor de C. Vamos a poner que estaba a 30, entonces 30 más lo que vale C, que es 237.23. Cierro. Dice que da 283.68. 283.68. Ahí está. Entonces, así es como lo van a calcular ustedes. Solo que este Excel les puede ayudar para ver si hicieron bien las cosas. Pero en la práctica tú me tienes que desglosar cómo lo calculaste. Y con este Excel lo corroboras. Si tú dudas cuánto tendría que darte, bueno, vienes a este Excel y lo corroboras. Pero aún así lo tienes que hacer, lo tienes que calcular. Bueno, entonces una vez, ahora vamos para atrás, de adelante para atrás. Una vez que tú obtengas la presión de vapor, lo sustituyes aquí. Sustituyes el valor de la constante y el valor de la temperatura y obtienes CA subíndice 1. Y luego lo sustituyes aquí para obtener CB subíndice 1, para que tú después lo puedas sustituir aquí. ¿Qué te faltaría? Obtener CB subíndice 2. ¿Cómo obtienes CB subíndice 2?
CB subíndice 2 se obtiene así. Esta es la fórmula general. CB subíndice 2 es igual a lo que vale CA más CB1. Y ya, eso es todo. Una vez que tú determines CB2, lo colocas aquí, haces la resta, haces la división, le aplicas logaritmo y vas a obtener CMB. Cuando ya obtienes CMB, vienes para acá y lo sustituyes. Y ya tendrías la primera parte, ¿sí?, para obtener el coeficiente de difusión binaria. ¿Qué sigue abajo? Una constante, 2, por el peso molecular. M es el peso molecular de la sustancia que tú estés trabajando, pensando que es la acetona. Vete a buscar cuál es la fórmula de la acetona o busca directamente el peso molecular de la acetona. Y ya. Y luego tienes que sustituir nuevamente CA1, pero eso ya lo habías obtenido. Entonces ya nada más hay que venir y colocarlo. Y luego dice C viene siendo lo siguiente. C es este valor. No lo pinté, pero lo voy a pintar. Es este valor. ¿Cómo se obtiene? Sumando CA1 más CB1, que también ya obtuviste acá arriba y acá arriba. Entonces nada más tienes que sumarlo y en su momento sustituirlo aquí. Y ahora sí viene la parte interesante que tú vas a obtener de la práctica. Esta M, ¿qué vendría siendo? ¿Qué se imaginan que viene siendo? No. Esto lo vieron ustedes cuando interpolan. Esta M, ¿qué viene siendo cuando ustedes utilizan interpolación? Esta M. ¿Qué es esa M? Cuando hacen interpolación, no te confundas. Ciertamente, como dicen, esta es la pendiente, pero ¿la pendiente de qué? Pues prácticamente es la pendiente de una recta. Pero nosotros, ¿de dónde sacamos una recta? Ok. ¿De dónde sale ese valor de la pendiente de una recta? Bueno, pues vamos a recordar un poco de lo que yo te había explicado del trabajo de tu práctica. ¿Cómo voy a obtener la pendiente? Y aquí es donde entran los datos de la práctica, los datos experimentales. ¿Cómo vas a obtener la pendiente? Bueno, tú la pendiente de esa recta la vas a obtener de la siguiente manera. Vas a hacer una tablita como esta, donde vas a colocar, por ejemplo, tiempo, L en centímetros, L0 en centímetros, una diferencia de L menos L0 en centímetros y otra columna donde tú vas a incluir una división entre T, que es el tiempo, entre la diferencia que tú obtuviste aquí. Prácticamente es una división entre el valor de esta columna entre el valor de esta columna. Lo vas a dividir y te va a dar un valor. Bueno, ¿qué significa esto? Aquí vas a registrar el tiempo en que tú vas a estar monitoreando esa columna de líquido. Aquí se actualizó el documento. A ver, permítanme. Y no sale bonita la figura. Un momento. A ver. Se actualizó y... Ok, no se ve, pero ok. Bueno, entonces tú vas a estar metiendo aquí valores de tiempo. Tal vez tú dices, bueno, yo voy a trabajar, no lo voy a trabajar en segundos, lo voy a trabajar tal vez en minutos. Entonces yo tal vez aquí empiezo a trabajar 0, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, etcétera. O sea, vas a trabajar aquí vas a registrar todos los tiempos en los que tú vas a estar monitoreando esa columna de líquido. Tal vez tú dices, bueno, voy a monitorear cada 10, cada 15, cada 20, cada media hora.
el tiempo que tú vayas a el intervalo de tiempo que tú quieras manejar. Ahí estamos, vamos bien hasta ahí. Que nada más vas a registrar el tiempo en que vas a ir monitoreando ese líquido. Ahora, ¿qué vas a registrar en esta columna? Dice L. ¿Qué viene siendo L? Bueno, en este caso, aquí yo ya he dibujado nada más porque no se ve bien. Lo voy a volver a realizar. En L no es otra cosa más que la altura del líquido que vas a ir obteniendo conforme tú vas a ir monitoreando. Hay que entender que cuando tú viertes el líquido en la jeringa o en el tubo que vas a trabajar, tiene una altura inicial. Pero conforme va pasando el tiempo, esa altura va a ir disminuyendo. ¿Sí? Pero en realidad no va disminuyendo. En realidad lo que vas generando es un nivel de líquido que vas perdiendo. Por ejemplo, aquí dice, en un tiempo cero, que se encuentra al inicio después de 272 segundos, obtienen un valor de 0.25 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que es lo que bajó de líquido. Es lo que bajó. Después de un tiempo de 1259 segundos, bajó 0.5, es decir, disminuyó, pero sigue bajando prácticamente. Y así sucesivamente hasta que el líquido, en teoría, pues se va a volatilizar completamente. Algo como podemos observar aquí, miren. Aquí, por ejemplo, este es mi líquido. Este es mi tubito, por ejemplo, es una jeringa. Esta es mi jeringa, que yo llené con cierto nivel de líquido. O sea, está lleno, apenas voy a iniciar la práctica. A eso le voy a llamar L0. Después de un tiempo, por ejemplo, después de 272 segundos, yo me voy a dar cuenta que ese mismo líquido que yo tenía ha disminuido el nivel. Estaba aquí, pero ahora va aquí. Y a esa distancia que hay de L0 al nuevo nivel de líquido es lo que yo le voy a llamar L. Y es lo que vale 0.25. Entonces, yo tengo que venir y medir de aquí, donde estaba inicialmente mi líquido, al nuevo nivel. Por ejemplo, ellos dicen que bajó 0.25 centímetros, es decir, 2.5 milímetros. Ustedes tienen que venir y medirlo. ¿Cada cuándo van a estar midiendo? Cada vez que vayan a monitorear, cada 10 minutos o cada 20 minutos, cada 30 minutos. Y así sucesivamente. Tienen que ir a ver al líquido y van a darse cuenta que ahora ha bajado más. Y entonces miden esa altura y lo registran aquí. Por ejemplo, ellos dicen que después de 1259 segundos, obtuvieron bajó un nivel de 0.5 centímetros. Entonces, es así como lo van a trabajar ustedes. Tienen que ir midiendo los niveles de líquido con respecto al tiempo. ¿Sí se entiende o no? ¿Cuánto vale L0? L0 siempre va a valer 0 porque es el nivel, es decir, como que el nivel inicial, o sea, es el 0, no se ha desplazado nada, entonces siempre va a valer 0. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia de L menos L0? Pues va a valer lo mismo prácticamente lo que vale L. Pero hay que representarlo así, como L menos L0. Cuando L0 siempre va a valer 0, es el nivel, la altura inicial es 0. Seguido de eso, tienen que hacer las divisiones. Por ejemplo, aquí ¿cómo dividieron? Para obtener este valor tuvieron que haber dividido, en este caso, 272 segundos entre 0.25. A ver, checamos. Vamos a ver. 272 entre 0.25. Es lo que le da, 1088. Siguiente valor, por ejemplo, tuvieron que haber dividido 1259 segundos entre 0.5.
2518. Y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser la única tarea? Pues que registren el tiempo, el intervalo de tiempo de medición y la altura. Con eso es más que suficiente. ¿En qué tiempo? Bueno, ustedes van a tener que decidir en qué tiempo va a terminar la práctica. Cuando se vea el líquido que ya no baja después de 10 minutos, por ejemplo. Vamos a suponer que ya llevan 2 horas. Y después dices, bueno, voy a seguir monitoreando a los 10 minutos, 2:10, y veo que ya no bajó el nivel. Y repito hasta 2 horas con 20 y se sigue manteniendo el nivel, quiere decir que ya no va a bajar. Entonces ya terminó. Si pasa mucho tiempo después de eso, ya no. Pues yo diría que si estás monitoreando cada 10 o cada 20 minutos, des como que 2 mediciones después de. Vamos a poner que después de 2 horas tú revisas y dices, tengo tanta altura. Vuelves a hacer otro monitoreo a las 2 horas con 20 y a esas horas, 2 horas con 20, ya no bajó el líquido. Dices, ok, creo que ya se va a acabar la práctica. Te esperas a hacer un último monitoreo a las 2 horas con 40 y ya te vas a dar cuenta que si ya no bajó el nivel de líquido, significa que ya se acabó la práctica. Yo diría que monitoreen alrededor de para que tengan valores significativos de altura, entre los 15 y los 20 minutos. Va a depender mucho de la sustancia que trabajes. Entonces yo considero que si monitoreas cada 15 o cada 20, pienso que vas a obtener buenos valores de altura, porque si monitoreas cada 10, posiblemente sí tengas ciertas alturas, pero va a ser muy difícil de medir. Entonces, eso tú también lo puedes determinar, eso te lo dejo a tu criterio. Puedes decir cada 10, cada 15, cada 20, siempre y cuando tú registres ese tiempo y esa altura. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Tiempo y altura. Ahora te preguntas, ¿cómo voy a obtener esa pendiente? Esa pendiente únicamente va a salir cuando tú ya graficas. ¿Qué vas a graficar? Aquí te lo dice. Yo necesito que grafiques como valores de X esta columna. Y como valores de Y, los valores de esta columna. O sea, no es complicado. Solo obtienes estos valores y le vas a llamar que este valor corresponde a los valores de X. Y luego esta columna le vas a decir que estos son los valores para Y. Y lo vas a graficar. Lo metes a Excel y graficas. En automático te lo va a hacer. Si tú metes bien los valores de X, que es la diferencia de L menos L0, y metes los valores de Y, que es una división entre el tiempo y la diferencia, te tiene que dar algo así. Y nada más le vas a decir a Excel que te dé la ecuación de la línea recta. Y te lo tiene que dar de esta manera. Y tú dirás, bueno, pero de aquí ¿cuál es la pendiente? Le voy a poner un zoom. Una vez que tú ya graficaste X y ya graficaste Y, te va a dar algo así. Y le vas a pedir a Excel que te dé esta ecuación. ¿Sí? Le vas a decir, quiero que me des la ecuación de la línea recta. Porque tú necesitas conocer la pendiente. Y de ahí, ¿cuál es la pendiente? Bueno, hay que recordar que la pendiente es Y es igual a MX más B. Ahí la pregunta sería, ¿cuánto vale la pendiente? Si pensáramos que este es su trabajo, ¿cuánto vale la pendiente? Si la ecuación... ¿Mande? Fuerte. ¿Cuánto vale? Si Y es igual a MX más B, ¿en dónde aparece esa pendiente? Ese es el valor de la pendiente, 4277.9. Ese es el valor de la pendiente, y ese valor tú lo vas a sustituir aquí. O sea, toda la parte experimental y restar y medir alturas y demás es para obtener ese 4000 y fracción. Y lo vas a sustituir ahí. Y una vez que ya tengas todo esto,
Nada más calculas y vas a obtener ese coeficiente. Y ahí terminaría tu práctica. Ah, ya, claro, sí está ahí.